Ay, es que la verdad mi hijo pasa pegado a esas pantallas, no sé qué está pasando. Ay, es que está teniendo problemas en la escuela porque pasa todo el tiempo pegado al celular. Y en la casa es lo mismo. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo aprendamos juntos sobre la ciberadicción. ¿Cómo puedes identificar si tus hijos están comenzando a padecer esta adicción digital? ¿Deseas aprender más? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. ¿Listo? Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente por aquí. Hoy vamos a abrir un tema del que en realidad ha cogido mucha fuerza, especialmente podríamos decir en los últimos 5 años, y es la ciberadicción. Y puede que me digas, Gina, ¿qué es eso? Gina, eso suena muy raro, no entiendo. Básicamente es una conducta adictiva que se caracteriza por el uso obsesivo y compulsivo de nuevas tecnologías día a día, en este caso en tus hijos. Uso de internet excesivo, uso de videojuegos de forma excesiva, uso de redes sociales, en fin, todo lo que involucra una pantalla, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿por qué se le llama una conducta adictiva? Porque así como hay adicciones a sustancias como el cigarrillo, el alcohol, algunas sustancias psicoactivas, cuando hay una conducta adictiva en el cerebro se producen las mismas reacciones de tolerancia y abstinencia cuando, digamos, esta conducta adictiva no se realiza, es decir, aumenta la tolerancia conforme necesita más consumir esa sustancia o en este caso realizar esa conducta adictiva que es ciberadicción, y aumenta la sensación también de abstinencia o el síndrome de abstinencia cuando no tiene esa sustancia o esa conducta adictiva, es decir, en el cerebro, tanto si hay una adicción a una sustancia o a una conducta, sucede lo mismo, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Hay varios temas relacionados a todo el tema de las nuevas tecnologías que aquí no voy a profundizar, pero para no dejarte en el aire quiero compartirte aquí abajo en la descripción que hemos ido hablando a lo largo de estos años, sola, en colaboración con otros expertos, para que vayas y revises, que te será de gran utilidad, colaboraciones, minicursos, algunos temas del mes para que puedas ampliar, ahí abajo te los dejo, ¿listo? Entonces, en este espacio, para aprender juntos a identificar si tu hijo presenta o no ciberadicción, vamos a hablar de los síntomas o las características agrupados en 3 categorías: síntomas cognitivos, síntomas emocionales y síntomas comportamentales o de comportamiento, porque como cualquier otra conducta adictiva es importante revisarlos dentro de esas categorías. ¿Listo? Categoría número 1: aquellos síntomas cognitivos relacionados específicamente entonces con el pensamiento. ¿Cómo puedes identificar si tu hijo o hija sufre o está cayendo en eso que es llamado ciberadicción? Identifica si a nivel de su cognición, de su pensamiento, tiene uno o varios de los siguientes ítems que te voy a mencionar. ¿Listo? Dificultad para concentrarse en una sola tarea, ¿sí? Es decir, siente esa necesidad compulsiva de pasar de una actividad a otra constantemente, ¿sí? Tiene dificultades entonces para mantener un solo hilo conductor en su pensamiento, para enfocarse en un tema en específico, ¿sí? Durante periodos largos de tiempo. Reflexiona, llámese cuando le estás hablando a tu hijo, llámese cuando está en la escuela, llámese cuando está en otros espacios. Si a tu hijo le cuesta constantemente concentrarse en una sola tarea, enfocar su atención en una sola tarea, porque podría ser una señal de alerta ante una posible ciberadicción. ¿Listo? Señal número 2 de esos síntomas cognitivos, algo que los expertos llaman esa niebla mental, ¿sí? Es decir, tu hijo puede contarte o decirte que está sintiendo que sus pensamientos van a un ritmo más lento de lo normal. Mentalmente se siente agotado, se siente fatigado,
necesita descansar más de lo habitual. Importante entonces estar atento a eso. ¿Listo? Señal número 3 entonces. Perder interés por actividades que antes le gustaban, actividades, pasatiempos en su tiempo libre. Llámese que tal vez antes le gustaba ir a jugar fútbol con sus amigos, que antes le gustaba leer un rato en la sala, que antes le gustaba ir a visitar a la abuela, que antes le gustaba saltar la cuerda 30 minutos diarios, que antes le gustaba ir a esa clase de karate o esa clase de pintura, en fin. ¿Cuáles eran los gustos, pasatiempos de tu hijo antes de caer en esa adicción compulsiva a las pantallas? Ahora reflexiona, ¿sigue haciéndolo o no? Porque si no es algo que es importante que estés atento. ¿Listo? Pilar número 2. Miremos entonces ahora esos síntomas emocionales. A nivel de sus emociones, ¿qué puede estar evidenciando en tu hijo que está cayendo en esa ciberadicción? Esa necesidad constante de estar revisando su móvil, su iPad, todo el tiempo, ¿sí? Su computador. ¿Y qué pasa? Puede que estés pensando, Gina, ¿qué pasa si por X o Y motivo no puede revisar esto? Comienzan a sentir un gran sufrimiento, ¿sí? Que a la hora de la verdad se traduce en algo que ya hemos hablado en este canal y es síntomas asociados a la ansiedad. Físicamente tiene una activación fisiológica manifestada, llámese en tensión muscular, que se le acelera su corazón o taquicardia, que comienza a acelerarse su frecuencia respiratoria también, que igual de ansiedad aquí abajo te comparto para que amplíes, que estuvimos hablando de eso hace un tiempo en este canal. Pero es importante tener eso en cuenta, ¿sí? Y esto entonces nos evidencia algo fundamental y es que cuando aparecen esas señales o esos tintes de ansiedad en las emociones de tu hijo, esto puede evidenciar entonces que aumenta su nivel de tolerancia y su necesidad de consumo de estar constantemente usando esta pantalla. Gina, ¿qué es tolerancia? Básicamente que tu hijo necesita pasar más tiempo aquí. Y la necesidad de consumo necesita consumir más y más y más y más pantallas para sentir esa satisfacción en su cerebro. Porque debes saber que el cerebro de tu hijo ante cualquier conducta adictiva, y en este caso de la que estamos hablando hoy, ante esa ciberadicción, libera ciertas sustancias químicas que es importante que tengas presente, que igual de eso aquí puedes ampliar. Señal número 2 de esos síntomas emocionales asociados a la ciberadicción, para que estés atento si tu hijo los presenta. Comienza a haber una reducción abrupta e inesperada de las emociones de tu hijo. Es algo que en psicología llamamos anedonia, es decir, su única fuente de disfrute, de placer de cierta forma, es pasar conectado a internet aquí, sea en un videojuego, sea en redes sociales, sea en otras páginas, ¿sí? Entonces descuida totalmente otras áreas de su vida, escolar, no hay tareas que realice, familiar, no comparte tiempo en familia, personal, incluso puede descuidar su apariencia física, su higiene personal, social, cero contacto con amistades fuera de esta pantalla, en fin, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Pilar número 3 entonces, miremos ahora entonces esos síntomas conductuales o en el comportamiento de tu hijo, qué puede estar pasando si está cayendo en eso que estamos hablando hoy aquí de la ciberadicción, ese uso excesivo y abusivo y compulsivo de las pantallas. Señal número 1 entonces de esos síntomas conductuales. Tienden a tener conductas o comportamientos compulsivos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve esto en términos prácticos? Constantemente, de forma compulsiva, están comprobando una y otra vez, llámese las notificaciones de la red social, del videojuego, de la página que están usando, publicando constantemente en redes sociales, pegados todo el tiempo a ese videojuego,
Depende de cuál tipo de ciberadicción presenten, que igual de eso vamos a hablar más adelante. Y aquí quiero compartirte un ejemplo, y es que recuerdo mucho que hace aproximadamente 2 años pude ver por internet un video de una joven adolescente que estaba en un crucero con su familia y se le cayó un aparato como este. En realidad fue su celular, se le cayó al mar. ¿Qué hizo la chica? ¿Qué crees que hizo? Cuéntame aquí abajo. Inmediatamente se cayó el celular y ella se tiró al mar por ese aparato. Y esta es una de las muchas formas en las que se puede ver esas conductas compulsivas. Tener que compulsivamente estar revisando ese aparato. Entonces es importante tener eso presente para revisar si en tus hijos eso está pasando. ¿Listo? Señal número 2 a nivel conductual que presentan las personas que caen en esa ciberadicción. Identifica si tu hijo ha abandonado sus otras actividades cotidianas, sus otras actividades diarias, por pasar pegado aquí a esta tecnología o a la tableta o en fin. Y esto puede producir serias complicaciones a mediano o largo plazo en su vida. ¿Sí? Ese aislamiento social cada vez mucho más marcado, mucho más notable. Revisa, ¿tu hijo interactúa o no a nivel familiar, escolar, social, recreativo? Porque si lo ha abandonado y lo único que sigue persistiendo en tu hijo es que pasa pegado a esto, será importante revisar si está cayendo poco a poco en una ciberadicción, ¿sí? Señal número 3 a nivel conductual que puede estar pasando en la ciberadicción: fracaso escolar. Porque claro, por todo lo que hablamos anteriormente, si descuida todas las áreas de su vida que no tienen que ver con una pantalla, pues claramente en clases, en los descansos, sus deberes escolares, nada de eso va a importarle, ¿cierto? Entonces reflexiona, ok, ¿tu hijo tiene problemas escolares? Sí, no, asumamos que sí. Si tiene, reflexiona, ¿cuál es la raíz de esos problemas? Ok, no está haciendo la tarea, no entregó el trabajo, le fue mal en ese examen, ok, pero detrás de eso, ¿qué sucede? ¿Por qué no lo hace? ¿En qué está ocupando el tiempo? Porque si pasa pegado a esto, puede estar cayendo en una ciberadicción. Señal número 4 de esa ciberadicción, esas conductas violentas. Aquí quiero compartirte un ejemplo para que esto sea mucho más claro. Hace aproximadamente un año, en un evento online sobre crianza, pude escuchar que una señora decía: al niño los papás le prohibieron el uso de pantallas porque pasaba mucho tiempo pegado a esto. Y pocas horas después que le habían quitado el celular, llegó el abuelo para visitarlo, saber cómo estaban y demás. Vio al abuelo, le dijo: ay, abuelo, ¿tienes tu celular? Sí. Y ni siquiera lo pidió prestado y cogió y se lo rapó y comenzó a usarlo excesivamente. Claramente el abuelo se sorprendió, se timbró todo y dijo: ¿qué pasó aquí? Porque de una forma muy violenta se lo arrancó de las manos, ¿sí? Entonces este es uno de los muchos ejemplos que puede suceder de forma violenta esas conductas de tus hijos. Reflexiona si se explican porque arrancan esa pantalla a otra persona simplemente por querer usar compulsivamente esto. Importante revisar eso. ¿Listo? Ahora, en esta segunda parte entonces quiero invitarte a que conozcas cuáles son los tipos de ciberadicción que existen, ¿sí? Podemos evidenciar 5 según lo que dicen, digamos, expertos que hablan constantemente de estos temas digitales, de crianza y tecnología. Primero, ciberadicción al cibersexo. Es esa necesidad compulsiva de visitar páginas de pornografía, chats de adultos, ver páginas de modelos webcam, en fin, todo ese tipo de temas eróticos, comienza a verlos por internet. Segundo tipo, compulsiones en red. Cualquier conducta compulsiva, sea compras compulsivas por internet, uso de casinos virtuales, subastas online, pasa constantemente haciendo eso. Tercera, ciberadicción a relaciones virtuales.
Como claramente descuida todas las otras áreas de su vida, entonces busca atención de otras personas a través de internet, redes sociales, aplicaciones de citas, correo electrónico, en fin. Cuarto, búsqueda compulsiva de información, estar horas y horas más de las necesarias metido, llámese en Google, llámese en otras páginas. Prácticamente solo puede dejar de usarlo cuando se descarga, e incluso cuando ya vuelva a conectarlo, puede que mientras el aparato está conectado al cargador, vuelva y retome y siga usándolo compulsivamente, ¿sí? Quinto, adicción a videojuegos. Y es que recuerdo mucho que cuando estaba en el colegio, en uno de los últimos años de colegio, había un chico que era menor que yo, que estudiaba en el mismo curso que yo, y decía que prácticamente en vacaciones lo único que hacía era estar pegado a X videojuego que estaba muy, digamos, afiebrado él, ¿sí? No hacía nada más en vacaciones. Prácticamente tenían que obligarlo a comer, tenían que obligarlo a bañarse, tenían que obligarlo a cambiarse de ropa, en fin. Entonces ahí claramente se ve un uso compulsivo de eso, ¿sí? Importante revisar con tus hijos. En conclusión, ¿qué vale la pena tener en cuenta cuando hablamos de cómo identificar si tu hijo presenta una ciberadicción? Es clave que identifiques la diferencia entre uso y abuso. Una cosa es que tu hijo tal vez necesite usar una pantalla, llámese para ampliar una tarea que le mandaron en el colegio, o enviar un correo a un profesor. Y otra cosa muy distinta es que pase todo el tiempo aquí, que descuide no una, sino la mayoría de las áreas de su vida cada vez más por estar pegada aquí. Son dos cosas muy distintas, ¿listo? Ahora, vamos a hacer la pregunta del mes. La idea es que tú y yo reflexionemos juntos todo este mes la siguiente pregunta. ¿Cuál es la influencia que sientes que produce la tecnología en la crianza? Cuéntame aquí abajo tus opiniones, tus experiencias, incluso preguntas que tengas sobre este tema, y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Si te gustó esta cápsula, deja manito arriba, comparte esta cápsula con todas las personas que tienen hijos para que puedan identificar si su hijo sufre una ciberadicción. Y recuerda que puedes seguirme en mis otras redes sociales que te comparto aquí abajo, como @psicoinfantiladolescente. Suscríbete a este canal para que sigamos aprendiendo juntos. Y tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo. Bueno, un abrazo enorme.